Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. En esta ocasión me referiré a la muerte y lo que ha significado la pérdida de Lucinda Arias, una compañera con la cual transcurrí durante la preparatoria y la escuela de Derecho. Adiós a Lucinda Arias. ¿Qué hace una cuando las amigas se mueren? Recogemos los pedazos de recuerdos en los que estuvimos juntas para surcirlos al cuerpo que nos queda. Nos miramos, las que todavía estamos sobre la tierra, para cerciorarnos de que algo ha enmudecido dentro de nosotras, porque ya no tendremos esa voz, esa figura que nos acompañó en los tiempos de la juventud. Juntas envejecimos hasta decantar los instantes donde transcurrió la vida. A Lucinda Arias Vázquez la conocí en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuando cursamos el bachillerato de 1969 a 71. Después, seguimos la carrera de Derecho de 1971 a 76. Durante todo ese lapso, compartimos el tiempo de la escuela, que también fue el tiempo de hacernos adultas. Lucinda muy pronto entró a trabajar al Instituto Nacional Indigenista, donde se convirtió en la abogada de esa institución con una posición de defensa de los pueblos indígenas. La vimos subir a la montaña con su carga de generosidad, con su certeza de que los indios merecían otro tipo de vida, y así se fue convirtiendo en la abogada experta en la defensa de los pueblos indígenas. Ha sido la persona más experta en la normatividad de los pueblos indígenas desde hace más de 40 años. A ella se le deben juicios memorables de defensa de los derechos indígenas, ya que desarrolló una sensibilidad del lado de los pueblos de la montaña, los que recorría de un extremo a otro de la sierra. Lucy posibilitaba defensas reales a partir de la visión de las comunidades y en más de una ocasión, siendo aún la abogada del Instituto Nacional Indigenista, tuvo enfrentamiento con las autoridades constituidas por la defensa de mujeres violentadas, de comunidades afectadas por las obras que pretendidamente se les querían instalar en su territorio, con el argumento de que las propias comunidades serían beneficiarias, pero que en realidad se trataba de modernas invasiones al territorio para saquear sus riquezas. Recuerdo uno de los casos emblemáticos en los que también participé, realmente nada más apoyándola, ¿verdad? Era un caso donde a un joven indígena se le acusó de haber matado a su primo, ya que los dos habían ido a buscar venado para una ceremonia birrárica. Los dos se fueron a la montaña, pero solamente uno regresó a la comunidad con el venado para la ceremonia. La gente de la comunidad empezó a decir, ¿y dónde está tu primo? ¿Dónde está fulano de tal? Y él decía, sabe, ¿no? No sé. Entonces la gente empezó a decir que seguramente lo había matado y lo había dejado en la montaña. Con todos estos rumores llegó la policía por esta cuestión de homicidio y él obviamente pues era ahí, ¿no? El procesado. La prueba fundamental en aquella época fue la prueba confesional, porque le preguntaron al joven, dicen en tu pueblo que tú mataste a tu primo, ¿es cierto? Y él dijo, sí, es cierto. Con eso se consideró que había una confesión expresa, una confesión directa, y lo condenaron a determinado número de años de prisión. Con el tiempo, el primo, que realmente se había ido a Estados Unidos, regresó y lo fue a visitar a la cárcel. Entonces, los que estaban le dijeron, oye, ¿que no era él el que tú mataste, el muerto? No, es que yo no lo maté, pero tú dijiste que tú confesaste que lo mataste. No, yo no confesé que lo había matado. Él de ahí de la montaña se fue porque dijo que iba al norte, que iba a Estados Unidos, no sé, y ya no regresó. Entonces, lo que Lucinda argumentó y lo que nos dimos cuenta era un problema del español, porque cuando habían interrogado al joven le habían dicho, dice la comunidad que tú mataste a tu primo, ¿es cierto? Y él dijo, sí, es cierto. O sea, sí es cierto que dice la comunidad que maté a mi primo. Entonces, con esta cuestión del español entendido desde otra lengua, al joven se le dio una sentencia condenatoria. Lucinda sacó a luz este caso
y diversas organizaciones nos unimos. Obviamente, como era una sentencia ejecutoriada, no se podía abrir otra vez el caso, ya se había cerrado. Y lo que hicimos, o lo que hizo Lucinda y nosotros la apoyamos, era justamente irnos por la cuestión de la amnistía el 15 de septiembre, porque era obviamente un caso de una gran injusticia. Bueno, esta era la persona, Lucinda Arias, esta era la persona que defendía a los indígenas y que buscaba cómo las mismas leyes los hundían en procesos totalmente injustos. Desde este lugar, Lucy fue consejera de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, donde se distinguió por esta defensa de los pueblos originarios. No solo eso, sino que impulsó reformas a la normatividad con la finalidad de que los pueblos originarios tuvieran realmente acceso a la ley. Por ejemplo, ella estuvo detrás en Nayarit de la Ley General de Derechos Lingüísticos, porque pretendía que el gobierno diera a conocer todos los programas y acciones a los grupos étnicos en sus propias lenguas. Lo mismo ocurría con la participación de los habitantes de comunidades en juicios, ya que por falta de intérpretes se encontraban obviamente casos de encarcelados, incluso indígenas, que nunca han tenido un expediente por la falta de intérpretes. Esto también la llevó a que ella desarrollara diplomados para capacitar a las personas indígenas, ya sea en salud, en justicia y en otras temáticas, para que los propios indígenas se convirtieran en sus defensores. Desde luego acompañaba a los indígenas a hacer gestiones en las diversas dependencias y los llevaba a la Ciudad de México. Podríamos decir que durante todo ese tiempo cambiaron los delegados del Instituto Nacional Indigenista o como se llamara, por ejemplo, durante mucho tiempo se llamó Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero estos titulares del INI y las personas cambiaban de acuerdo a los gobernadores de Nayarit o a las disposiciones del gobierno federal, pero Lucinda Arias permanecía como parte de la estructura básica que le daba sentido a esa dependencia. Se puede decir que ella conservaba la memoria de la institución. Para ella, a diferencia de otros burócratas, los habitantes de los pueblos indígenas eran personas con nombre, con apellido, con historia, lejos de la soberbia mestiza de considerar a las comunidades indígenas desde un lugar de lo superior. Ella les devolvía el rostro y la dignidad. Además de eso, desde que estábamos en la escuela, Lucinda se distinguía por el trabajo que hacía en su propio barrio. Ella vivía en el barrio del Santuario de la Virgen de Guadalupe, en las calles de Ures y Bravo, en Tepic, Nayarit, pero no era una vecina más, sino que formaba parte de la comunidad que hacía comunidad. Esto es, por ejemplo, para la festividad de la Virgen, los 12 de diciembre de cada año, ella, junto con otras personas, se encargaba del carro alegórico del 11 de diciembre para la peregrinación principal de las festividades guadalupanas. Recuerdo que en aquella época me llamaba a mí mucho la atención que ella pintaba a la Virgen, pintaba a los angelitos, se preocupaba por los vestidos y en general por la logística de la peregrinación. Era una persona de comunidad. También, desde luego, se involucró con la atención al asilo de ancianos Juan de Zelayeta, que da cobijo a ancianos y ancianas que se encuentran en condición de calle y con riesgo de salud. Su entrega para este asilo hizo que ella fuera una persona también central para que estas organizaciones que dependen propiamente dicho de la generosidad de las personas pudieran sobrevivir. Lucinda era generosa en la sombra, donde sus acciones eran vistas por la comunidad que la rodeaban y nada más. Por eso, aquí en el velorio, esas eran las personas que estábamos justamente ahí acompañándola. Yo la recuerdo entonces como una persona comprometida con lo que hacía, dispuesta a trabajar para los demás. Amiga siempre, solidaria desde abajo, dispuesta a cruzar la montaña para ir a las comunidades, atenta a los casos de injusticia y sobre todo, hasta el último momento, sonriente ante la vida que ahora se fue. Sí, es a través de un cáncer, como ella encontró este final, pero un cáncer que albergó en su propio cuerpo durante mucho tiempo y que, podríamos decir, ella decidió morir de esta manera porque decidió tomar medicina alternativa que al final de cuentas pues la llevó a este final. Es una amiga y con ella se va una etapa de nuestra vida.
Te espero en el próximo episodio.